Hola, muy buenas noches, bienvenidos un jueves más a Guada TV Media, este programa de debate, mesa redonda, coloquio, que se llama Guadalajara Opina, y que hoy vamos a tratar un tema de evidente interés para la ciudadanía de la ciudad, como es la zona de bajas emisiones. Y vamos a contar con 4 representantes de los 4 grupos con representación parlamentaria, aunque solo 3 son concejales, el cuarto lo fue, pero en esta legislatura no. Nos acompaña Jorge Riendas, miembro de la ejecutiva de AIQUE y el exconcejal de AIQUE en este ayuntamiento. Señor Riendas, muy buenas noches, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Buenas noches y muchas gracias por contar con nosotros. También está Juan Flores, concejal del Grupo Municipal Socialista en esta legislatura. Señor Flores, bienvenido. Muchas gracias. Y del equipo de gobierno del Grupo Municipal Popular está José Luis Alguacil, el responsable delegado de la zona de bajas emisiones. Señor Alguacil, también muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Y también del equipo de gobierno de Vox está el concejal Víctor Morejón. Señor Morejón, igualmente gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Muchas gracias. Vamos a hablar de la zona de bajas emisiones, que dentro de relativamente pocos días entrará sin multas, pero entrará en vigor. Entonces, para ponernos en situación, si les parece, digamos que la zona de bajas emisiones es un ámbito delimitado por una administración que en el ejercicio de sus competencias y dentro de su territorio tiene una línea continua, y en el mismo se aplican restricciones de acceso, de circulación, de estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigentes. Digamos también que la Ley de Cambio Climático y Transición Energética obligó a que todas aquellas ciudades y municipios de España con más de 50.000 habitantes, es el caso de Guadalajara capital, el único municipio de la provincia, tienen que establecer una zona de bajas emisiones teóricamente antes de 2023, pero muy poquitas lo han cumplido, están entrando en vigor prácticamente la mayoría este año, en 2024. La mayoría, pues, ha retrasado. No sé si ha sido por las elecciones de mayo del pasado año que lo ha complicado todo, sobre todo porque ha habido muchos cambios de gobierno en muchas ciudades y en muchas localidades. Este es un poco el planteamiento inicial, pero para abrir boca, ¿creen sinceramente que es necesaria una zona de bajas emisiones en ciudades como la de Guadalajara? Pues en primer lugar, como has dicho, Guillermo, es obligatorio. Por ley, como has dicho, por la Ley 7/2021, es obligatorio que todas aquellas ciudades de más de 50.000 habitantes tengan establecida esta zona de bajas emisiones. Saben que esa ley, pues, de cambio climático y transición energética, pues, nos obliga a establecer esas zonas de bajas emisiones. Las zonas de bajas emisiones, y aquí yo creo que podríamos empezar el debate, no solo engloban las emisiones, ¿no? Y eso es lo que tenemos que tener presente. Lógicamente se llaman zonas de bajas emisiones, pero también tienen que englobar temas, pues, como la movilidad, sobre todo, y es uno de los asuntos que nosotros hemos intentado, sobre todo con esta creación de esta ordenanza y esta zona de bajas emisiones, que estuviera presente, la movilidad dentro de esta zona de bajas emisiones. En cuanto a emisiones, ¿tenemos emisiones particularmente altas en el casco de nuestra ciudad? Pues la respuesta es no. Todas las estaciones que tenemos de toma de mediciones de contaminación, pues, por partículas, por ozono, etcétera, pues nos están dando pues, niveles muy buenos en la ciudad de Guadalajara. Pero, como digo, no nos tenemos solo que tratar sobre las emisiones, sino también sobre la movilidad dentro de nuestro casco histórico. O sea, un resumen sería: nos obligan, pero no lo consideran imprescindible. En cuanto a emisiones, no; en cuanto a movilidad, sí. Yo, más que imprescindible, lo que diría es que es una oportunidad y que así la tenemos que ver, ¿no? La zona de bajas emisiones como una de las patas del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, solo una de las patas, es una oportunidad para que nuestra ciudad cambie su cultura de la movilidad, ¿no? Que vayamos hacia ciudades más peatonales, que cambiemos nuestra forma de consumir, nuestra forma también de desplazarnos en vehículos privados o en transporte público. Desde nuestro grupo municipal, por eso creemos que es buena esta zona de bajas emisiones, pero que también solo es una de las patas de todas las medidas que tienen que ir asociadas dentro de este plan de movilidad urbana sostenible. A ver, yo creo que, Guillermo, lo has empezado muy bien, has entrado muy bien en el debate. Es decir, como bien dice José, esta zona de bajas emisiones se produce por una ley. Pero ¿qué dice la ley? La ley, una de las consecuencias que es la final, es que hay que hacer una ordenanza, efectivamente.
pero dice tres cosas la ley muy claras, ¿no? Y es que queremos reducir los gases de efecto invernadero, sobre todo unidos a los combustibles fósiles, ¿no? Y sobre todo en los núcleos poblacionales donde vivimos, donde más tiempo pasamos y donde más aire respiramos, que queremos que el aire esté limpio precisamente ahí, y además nos habla incluso la propia ley de en qué zonas debería de primar, por ejemplo, centros de enseñanza, ¿no? Lo dice muy claro. Y luego también habla del ruido, que también es un tema muy importante. La ley habla de todo esto, y viene además de Europa, ¿no? De donde vienen los paradigmas de verdad de la movilidad sostenible. La movilidad sostenible como tal hay que concebirla desde esos tres parámetros. Una consecuencia es efectivamente la zona de bajas emisiones, lo que es una ordenanza. Otra consecuencia, efectivamente, son los planes de movilidad urbana sostenible que ya llevan desarrollándose e implementándose. Pero hay muchas más consecuencias. Yo me gustaría que, además de que estamos aquí los cuatro grupos con mayor representación, pues que debatiéramos sobre ese proyecto de ciudad que realmente queremos, ¿no? Esa Guadalajara, desde el punto de vista móvil, de movilidad, que sea sostenible para que cuando estemos habitándola podamos disfrutarla sin, pues ya no solamente es el aire que nos metamos, sino incluso hasta los atascos y todo lo demás, porque eso también lleva sus consecuencias hasta económicas. Yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque también tiene un perfil muy social esta ley. Va regulando también eso, no solamente es una zona que limitar y ya está, no, es una cosa mucho más interesante, yo creo, porque tiene su ámbito social, es decir, que al final es para las personas, y las personas somos las que tenemos que conseguir vivir en entornos más saludables. Ese es un poco el resumen, yo creo, y eso es lo que nos tenemos que centrar, ¿no? La ordenanza, como tal, ¿lo cumple o no lo cumple? Yo, si queréis, luego pues empezamos ya también a desarrollar, efectivamente. Bueno, pues yo sobre el tema de la zona de bajas emisiones, nosotros la verdad es que, como todo el mundo sabe, somos un poco más digamos, más receptivos en este tema, porque a nosotros todo lo que limita, de alguna manera nos frena. Entonces nosotros creemos que y mirando el estudio que hemos mirado, el estudio que se ha hecho de movilidad y de contaminación con los receptores, yo creo, si te pones a pensar desde el punto de vista de contaminación o de organización, yo lo veo más, lo puedo ubicar más en el contexto de la organización. Y yo creo que lo que es organizar el tráfico me parece bien, redistribuir el tráfico por zonas que a lo mejor no estén tan pobladas desde el punto de vista de tráfico y valga la redundancia, yo creo que está bien. Si podemos repartir de alguna manera el tránsito de vehículos por la ciudad, yo creo que todo lo que sea bueno para la ciudad está bien. Donde yo veo la dificultad, pues en los problemas que puede crear, y yo creo que en la infraestructura social que tenemos en esta ciudad, de que perjudique de manera directa al negocio, al pequeño, al mediano negocio, y que limite la libertad de movilidad de las personas, y entonces ya ahí entramos en un contexto de privar a las personas a moverse libremente. Eso no quiere decir que las personas sean libres y elijan en la manera de moverse, si quieren ir andando, en bicicleta o en transporte público, que tengan esa opción. Yo no estoy en contra de eso. Lo que estoy en contra es que se sancione a una persona, por ejemplo, que tenga una condición determinada y que, como hemos hablado muchos, no tenga facilidad tenga una situación especial y no tenga facilidad para comprarse un vehículo eléctrico, que sabemos todos lo que cuesta un vehículo eléctrico, pero yo siempre, si la situación está encaminada en organizar, en redistribuir y en planificar, digamos, el transporte y la movilidad, yo creo que se puede hablar de todo sin ningún problema. Una curiosidad antes de que entremos ya en el medio de la cuestión. Si Europa no nos hubiera impuesto esta necesidad, ¿hubiéramos sido capaces de hacerla nosotros? Y estoy pensando, por ejemplo, en que el centro de muchísimas ciudades, incluido el de Guadalajara, esté patronalizado y no nos lo impuso Europa. Fue una conclusión a la que llegamos los propios ciudadanos de las ciudades, ¿no? Incluso Madrid o ciudades como Barcelona tienen un centro muy peatonal, ¿no? Entonces, si no nos lo hubieran impuesto, hubiéramos sido capaces de llegar a esa regulación del tráfico por nosotros mismos sin imposición, o lo del ruido por nosotros mismos sin imposición? Yo creo, vamos a ver, todas las estrategias desde hace muchísimos años ya han ido encaminadas a todo este tipo de situaciones que se han ido creando y que, bueno, pues que han derivado ahora mismo en esta zona de bajas emisiones, pero desde la estrategia de desarrollo urbano sostenible, que ya te daba las líneas básicas y maestras, pues lógicamente hacia estos aspectos. Es muy discutido, ¿no?, el término de zona de bajas emisiones. El otro día en otra tertulia me hablaban de zona de bienestar ciudadano,
¿no? Como un término que se podría y sería más agradable para tratar, ¿no? Porque ya este término de ZB pues parece que está un poco viciado y la gente, lógicamente, porque se preocupa, ¿no? Pues por esas sanciones que pueda haber, etcétera, etcétera, pero lo que tenemos que ver son los beneficios que nos van a traer estas zonas de bajas emisiones, pues a nivel de todo, a nivel de movilidad, a nivel de los entornos escolares. ¿Por qué no tenemos ahora niños jugando en nuestras calles? Pues lógicamente porque hay una cantidad de tráfico que no nos permite que los niños pues estén en la calle. Pues si minoramos esta cantidad de tráfico que puedan estar circulando ahora mismo por nuestras calles, pues seguro que será más cómodo pues para que nuestros niños pues salgan a jugar a las calles o estén más en las calles, y lógicamente también basado pues es una realidad ahora mismo pues los altos niveles, ¿no? Pues, de contaminación que tenemos en muchos de nuestros centros de todas las ciudades que hay. Empezó Londres con esto, ahora en Londres están ya con la ultra baja zona de emisiones, o sea, fijaros hacia dónde están tendiendo, ¿no? Pues todo este tipo de situaciones. En tu pregunta, yo creo que sí, que poco a poco todas las estrategias que se han ido desarrollando, tanto de Europa y también de las propias ciudades, con esta estrategia de desarrollo urbano sostenible y el plan de movilidad urbana sostenible, que como decía, pues ahí estoy de acuerdo con el señor Flores. Esto es una pata más, ¿no? Todo va conjunto, no nos podemos quedar solo con la ordenanza de zona de bajas emisiones, sino que tenemos el PEMUS. El otro día estuvimos en los talleres ciudadanos para desarrollar este plan de movilidad urbana sostenible. Mañana presentaremos el plan también de infraestructura verde y plan del arbolado. Pues todo este tipo de iniciativas tienen que ir juntas y unidas a esta zona de bajas emisiones, sin duda, para mejorar la calidad de los ciudadanos, que es lo que tenemos que hacer. Yo creo que no se habría llegado, de no ser por una imposición europea, o se habría llegado de manera mucho más lenta, y por una causa muy clara, y es porque en muchos gobiernos, como pasa en nuestra ciudad, pues hay un partido negacionista del cambio climático que se opone frontalmente, por lo menos en los discursos. Luego vemos que en las votaciones, pues bueno, la política tiene estas cosas, pero con el veto de partidos negacionistas habría sido imposible plantearnos cuestiones que nos estamos planteando en esta mesa y que, como bien se dice en otros sitios de Europa, pues se llevan desarrollando ya muchísimo tiempo. ¿Habría llegado? Sí, porque es algo necesario, es algo imprescindible para sobrevivir, para que nuestro planeta sobreviva y para que nuestros ciudadanos vivan mejor, pero yo creo que habría que haber esperado muchísimo más. Casi por alusiones. Yo creo que el término negacionista me parece excesivo. Sencillamente yo creo que a lo mejor nosotros tenemos en cuenta otras circunstancias, otras cosas que vemos evidentemente, y nos podemos ir un poco más allá. Por ejemplo, las personas que imponen o que son el centro, digamos, del mundial del ecologismo, hacen reuniones y van en jet privados que contaminan más que todo el mundo. China, por ejemplo, es el país más contaminante, y la India, y no se toman medidas ahí. Entonces, lo que nos planteamos es lo siguiente: nosotros, que realmente incluso hemos hecho una pregunta y dudamos si hubiese realmente hecho falta plantear la zona de bajas emisiones en Guadalajara. O sea, que si nos lo planteamos porque hay duda, pues porque realmente no existen características que fuercen a la situación, ¿no? Entonces yo creo que todo lo que sea imposición, yo prefiero o opto por la vía de educar a la población, y sobre todas las cosas, si tú quieres implantar algo o quieres de alguna manera poner un sistema a funcionar, yo creo que, como dice el dicho, con el ejemplo primero se predica con el ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que las personas que hacen las leyes en este caso y nos exigen, pues viajan en aviones que contaminan más que un auto en todo el año, pues yo creo que deberían predicar con el ejemplo. Es sencillamente eso. Lo que pasa es que nos ponen el apelativo de negacionistas porque casualmente cuando la verdad asusta, normalmente te ponen el negacionismo y te machacan con ese sentido. Yo no voy a criticar a nadie ni voy a ser agresivo en mi respuesta, pero yo creo que si no usamos la lógica, dentro de 10, 15 años a lo mejor nos arrepentimos, y a lo mejor los que hoy dicen que somos negacionistas son ellos los que piden perdón a la ciudadanía. Yo sencillamente lo que quiero es lógica, y como planteé anteriormente, si es organización, si es antirruido, si es organizar el tráfico, si es educar a la población, yo totalmente de acuerdo siempre
que se haga de una manera lógica y formal. Y lo demás es que hay que tener en cuenta también la afectación a nivel de los negocios, de los pequeños y medianos, pequeña y mediana empresa en la ciudad. Yo creo que no se puede tirar ahí a la carrera sin hacer un estudio sobre ese impacto. Entonces yo creo que hay que tener en cuenta todos los puntos. Si negacionistas estar en contra de por ejemplo, de algún criterio X, yo creo que para eso existe la oposición en la política, y para eso, si todos dijéramos lo mismo, pues tendríamos un problema realmente serio. Yo creo que hay que escuchar a todos y tener en cuenta a todos, la opinión de todos. Bueno, se habla de afectación, es verdad que medidas como estas son drásticas, son duras en ciertos sentidos para la ciudadanía, pero hay un dato de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que yo creo que ya se lo referí en el Pleno, y es que hay 25.500 muertes prematuras en nuestro país cada año por contaminación. Quizás Guadalajara es una ciudad en cierto modo privilegiada, ¿no? Porque es verdad que tenemos estándares de calidad de vida buenos, en términos también de calidad de aire, así lo dice el diagnóstico del PEMUS, pero no nos olvidemos que estamos ahí, que esto no va solo de cómo estamos, sino de cómo queremos estar y de qué ciudad hablamos. Por eso también me gustaría, en vez de que eleváramos, ¿no?, el discurso hacia la Unión Europea, las malvadas leyes, que habláramos un poco en la línea de lo que decía el señor Riendas, de qué modelo de ciudad queremos, de si esto de verdad es bueno, no es bueno, y cuáles son las principales medidas que debemos adoptar para que nuestra ciudadanía, nuestros vecinos y vecinas vivan mejor. Yo creo que es mejor que vayamos por ahí. Desde luego yo estoy completamente en esa línea y lo he dicho desde el primer momento, ¿no? Dice el señor Morejón, por ejemplo, que ha dicho que me ha gustado esa frase que ha dicho cuando dice todo lo que limita nos frena. Yo ahí comparto lo mismo en cuanto a lo que es la apertura de fronteras de este país, por ejemplo, y sin embargo Vox está diciendo lo contrario con la misma frase, podríamos decir. Como esto en la dialéctica de la política nacional, que ocurre mucho, y trasladarlo a lo local, es lo que hace que al final se desbarate todo. Es evidente. También dice el señor Morejón que tiene miedo, y yo también lo entiendo, esas son palabras que a la gente le impactan, y habla, por ejemplo, del comercio, ¿no? Es donde se ha hecho bien, ciudades europeas, ciudades españolas, tenemos Pontevedra, tenemos el propio Madrid, pero vamos a ir a ciudades más o menos parecidas a la nuestra, ¿no? Un Pontevedra, los comercios no se han hundido, se han desarrollado más, están locos y contentos. Que tuvieron efectivamente al principio sus miedos, como todos, que no hubo quizás lo que aquí sí que ha habido, que no hubo un alcalde o una alcaldesa que iba local por local, comercio por comiendo, explicando, tranquilos, ya veréis. A algunos se le creyeron, otros no, es verdad también, pero al final le han acabado dando la razón, y lo hicieron todos desde un punto de vista, y mucho antes de que viniera, como bien decías tú, Guillermo, la Unión Europea a decírselo, mucho antes, y ahí es un ejemplo de éxito. Luego esto funciona, y la gente lo quiere, porque no hay más que ver la cantidad de gente que va a Pontevedra simplemente a verlo, a disfrutar del centro de Pontevedra paseando. Eso es un ejemplo. Y sabes además que tienes tus aparcamientos disuasorios ya preparaditos y gratuitos. Y aquí estamos haciendo aparcamientos disuasorios, pero no estamos dando la gratuidad nunca tampoco. Que eso no favorece tampoco el que nos podamos mover y luego andar, porque si al final tienes que pagar por dejar un vehículo, a lo mejor esa persona lo piensa de otra manera. Eso también hay que tener en cuenta las economías, ¿no? Y volviendo y yendo a lo local, ¿no? Creo que vamos tarde, pero no pasa nada. Somos una ciudad que efectivamente en 50 años desde que se peatonizó la calle Mayor prácticamente no se ha hecho mucho, no tanto, 40 yo creo que fue cuando se peatonizó, pero sí que tener en cuenta, por ejemplo, cositas que hemos dicho, y por eso somos el único grupo que votamos en contra, y estamos, yo creo que más que a favor de la propia ley, o sea, mucho más somos incluso, nos gustaría que fuera mucho más grande, es decir, el ámbito. Nosotros lo tenemos claro, desde que además se hizo una jornada en el Rincón Lento con Ecologistas en Acción, que nos invitaron y participamos, estaba claro que el ámbito tenía que ser todo el término municipal, pero sobre todo el núcleo urbano. ¿Por qué? Guadalajara tiene la peculiaridad, y hablamos de proyecto de ciudad, y de que lo tenemos claro, de que tenemos nuestros barrios y ya muy desarrollados y potentes, y con además su idiosincrasia, su fuerte comunidad, como para generar pequeños minicentros, que es lo que se está haciendo en Europa, la ciudad de los 15 minutos que se llaman, el renaturalizar los espacios públicos para el disfrute, para el paseo, el encuentro, el comercio, el pequeño comercio de los barrios, y que tú no te tengas que desplazar al centro como estábamos acostumbrados cuando la ciudad era más pequeñita, porque tardábamos 15 minutos desde la periferia. Hoy en día ya no ocurre. Pues lo que tenía que ir esta estrategia, y esperamos que esta zona de bajas emisiones, como ya han dicho no solamente nosotros, a la propia jefatura provincial hacía ya su adelanto de decir, tienen ustedes que hacer luego más fases, vayan ya programando. Claro, es que hay que hacer toda la ciudad, todo el núcleo, y habría que ir ya haciendo fases y fases. No es peatonalizar más el centro, el casco,
Si a lo mejor el casco está perteneciendo a lo que tiene que ser, o incluso tiene que seguir creciendo efectivamente la peatonalización con cabeza. Pero también hay una cosa que a nosotros nos preocupa, y por eso es una de las razones por las que tampoco votábamos a favor de la ordenanza, y era que nos centrábamos todo en el casco, y que todas las inversiones eran a justificar en el casco. Es que a lo mejor tenemos que haber llevado inversiones a los barrios y generar esos pequeños núcleos, esas pequeñas ciudades de 5 minutos, con zonas peatonalizadas en los manantiales, en el Balconcillo, en la Amistad, en la zona de Aguas Vivas, en donde generas unos pequeños núcleos en donde tú puedas ir no solamente a suministrarte el alimento perecedero y no perecedero, sino también servicios, y que no tengas que desplazarte al centro al servicio, o que no tengas que desplazarte a un colegio, sino que lo tengas todo a mano a esos 15 minutos. Y también, obviamente, que esos barrios estén habitados. Otro tema que es la carencia que tiene también el casco. Estamos dejándonos un casco precioso para que luego no lo viva nadie, lo vivamos 4, que somos los que estamos allí. Eso también es una locura. Es que si lo pensábamos desde ese punto de vista, y eso es lo que nos faltaba, y pensábamos y decíamos, es que ¿sabes por qué pasan estas cosas? Porque no lo hemos hablado con la gente. Si hubiéramos tenido unas cuantas mesas redondas, unos cuantos encuentros, hablando con la gente, con todos los colectivos, habríamos llegado a la conclusión de que a lo mejor ese es el modelo, como están haciendo en otras ciudades, y a lo mejor tenemos que tener ahí. Y por eso nosotros decíamos, nos gustaría paralizarlo, no era un voto en contra, es decir, paren, vamos a hacerlo bien, porque podemos hacerlo bien. No fotocopiemos una ordenanza tipo de la Federación Española de Municipios y Provincias, que es lo que se ha hecho aquí, fotocopiar una ordenanza y cambiarle 5 palabras en donde no aparece nada del transporte público. El transporte público es fundamental, es que es básico en esto, en la movilidad urbana sostenible, en las zonas de bajas emisiones y en todo. El señor Riendas ve un poco ajeno a la realidad que ahora mismo tiene la ciudad y el pensamiento que tiene la ciudad de la zona de bajas emisiones. Pero completamente es que alejado. No hablamos de las mismas zonas, claro, sí, la vuestra y la mía. Estamos hablando de toda la ciudad. De toda la ciudad. No, aquí hay un ámbito demarcado. De Guadalajara, efectivamente. Y se ha enmarcado la zona de bajas emisiones en este momento, y como bien decía, la propia ley te obliga a partir de 2027 a ir agrandando estas zonas de bajas emisiones. Ya veremos si esa ley sigue en vigor, si no sigue en vigor, pero hasta ahora, hasta el 2027, efectivamente se dice que estos anillos pues se vayan ampliando. Claro, es muy fácil ver esa ciudad ideal que dice el señor Riendas, pero tenemos que estar en la realidad de nuestra ciudad. Ahora mismo, señor Riendas, tarda de verdad más de 15 minutos para hacer cualquier papel administrativo a un centro de nuestra ciudad, desde cualquier punto. Porque vivo en el centro, ¿no? ¿No? Si no viviera en el centro, no. Y tienes en la zona de... Cuando he vivido en Aguas Vivas, sí. Cuando he vivido en Aguas Vivas, sí. Tienes el CMI para hacer cualquier tipo de administración. Cuando he vivido en Aguas Vivas, lo que no puede hacer una administración es establecer en todos los barrios de la ciudad distintas oficinas de administración. Es completamente inviable en un presupuesto como el del Ayuntamiento de Guadalajara, que efectivamente, o sea, ya sabemos que el grupo AICE quería establecer esta zona de bajas emisiones a toda Guadalajara. ¿Está preparada Guadalajara ahora mismo para establecer una zona de bajas emisiones en toda Guadalajara, cuando no lo están ninguna de las ciudades del mundo? Ninguna de las ciudades del mundo ahora mismo está preparado para eso. El parque móvil de nuestras ciudades está preparado. Estaríamos hablando de dejar fuera de la circulación en la ciudad de Guadalajara más de un 28% de vehículos. ¿Qué le decimos a esos ciudadanos? Claro, hay que mirarles a la cara y decirles, usted no puede sacar su vehículo de la calle. Porque esta ordenanza no limita la circulación. Lo que tú das cuenta, ahora nos estás diciendo a todo el mundo para que escuche que esta ordenanza no limita la circulación, pero claro, estás diciendo que no se puede hacer a todo Guadalajara porque va a limitar la circulación. No. Esto te lo tienes que hacer ver para ver cuál es la verdad, si es una o es otra. Pero yo te digo, es que el concepto de movilidad, la circulación, porque la movilidad, lógicamente, es libre. Pero es que el concepto de movilidad urbana sostenible es que yo me pueda mover de un barrio a otro en un transporte público mucho más eficiente que porque va a ser más rápido. Ya no te digo mejor desde el punto de vista económico, más rápido para mí de un barrio a un centro o a otro barrio que mover mi coche, que eso no ocurre ahora mismo en la ciudad, eso no ocurre, ninguno de los que estamos aquí hemos bajado en autobús, primero porque tenemos un servicio de transporte público pésimo, y lo sabemos todos, entonces por eso no lo usamos el autobús en Guadalajara y no se ha querido afrontar. Ahora ha tocado, por fin, a ver si tocan, el PSOE lo pudo hacer, no lo ha hecho, ahora os toca a vosotros, a ver si lo hacéis, y a ver si es verdad que hacemos un transporte público de verdad, porque en Europa lo primero que hacen es articular un buen sistema de transporte público, y que obviamente eso va compaginado ¿con qué? Con el coche de San Fernando, la mitad a pie y la otra mitad andando. Vas
en tu transporte público y caminas hacia el lugar a donde vas. Pero has utilizado el transporte público y ahí ya te olvidas de tu vehículo. Sí, pero ¿estamos dispuestos? Claro. O sea, ¿la ciudadanía está dispuesto a eso? Sí, pues ¿Lo pónselo. está o no si está? no me lo pones, pero es que no lo vas a saber. Lo que no podemos tampoco es obligar. No, si es ponérselo, yo no estoy obligando a nadie. Fíjate lo que te estoy diciendo que es distinto. Yo estoy diciendo que pongamos esos y luego que coja el coche el que quiera. Veremos qué ocurre. Estás obligando desde ese momento en que el ayuntamiento debería acaparar todos los gastos para realizar esto. Ese es el concepto, el que están haciendo en Europa, ¿eh? Yo no tampoco vengo aquí en a... algunas ciudades efectivamente se pero... está haciendo y en otras no. El paradigma de la zona de bajas emisiones, como decía, es Londres, y en cambio en Londres, pues un Lamborghini, un Ferrari de un jeque árabe puede pasar a las zonas de bajas emisiones pagando. ¿Y el transporte público cómo funciona en Londres? En este caso, no. ¿Alguno hemos viajado recientemente a Londres y hemos cogido el transporte público? Ninguno. Estoy seguro que ninguno no hemos cogido el transporte público si hemos viajado a Londres. Todos hemos cogido el transporte público. Pero además, los autobuses y el metro. No creo de una casuística que de hasta un taxi ciudades ni eso. muy distintas. Fijaros la diferencia. De casuísticas muy distintas. Ahí está el ejemplo. ¿Cuánta población coge el autobús ahora mismo en Guadalajara? Sí, Con los datos del problema, plan de ya te he dicho que está pésimo. No llega a un 4%. Claro. ¿Cuánta gente coge el autobús para ir a Madrid? Si están bien las líneas, la gente las usa. Del total, ¿cuánto lo coge? José, que si están bien las usa la gente. Si tú das servicio, la gente lo usamos. Si no hay servicio, no lo puedes usar, claro. Bueno, vamos a hacer una pausa publicitaria porque hemos llegado al intermedio y luego reiniciamos dando oportunidad a Juan y a Víctor para que también opinen, que les tenemos un poco marginados en los últimos minutos. Enseguida volvemos con todos ustedes. Bueno, regresamos de nuevo a este debate, a este Guadalajara Opina sobre la zona de bajas emisiones y no se crean que durante el intermedio hemos parado, esto ha sido exactamente igual. En buen rollo, hay que decirlo, en un ambiente muy distendido y agradable, pero no ha parado el debate. Como habían, señor Alguacil, señor Rindas, monopolizado, si queréis intervenir, tanto Víctor como Juan. Sí, claro. Bueno, nuestro grupo municipal es coherente con lo que ha dicho y con lo que ha votado. Esta zona de bajas emisiones tiene su base en el trabajo que hizo el anterior equipo de gobierno y tenemos que ser coherentes. Creemos que es inviable una zona de bajas emisiones en toda la ciudad. Primero, porque cuesta un dinero que no tenemos. Hay que instalar cámaras, fibra óptica. No sirve. En lo que sí que estamos muy de acuerdo es en que en esas medidas complementarias que comentábamos al principio, es imprescindible ese transporte urbano de calidad, es imprescindible que se realicen itinerarios peatonales seguros, especialmente en los colegios, seguir aumentando los parking disuasorios, también en favorecer que haya puntos de recarga para esos vehículos de cero emisiones y para que puedan ser atractivos. ¿Cómo me voy a comprar yo un coche eléctrico si no puedo cargarlo en mi ciudad? En definitiva, son muchas medidas complementarias que creo que son perfectamente compatibles con una zona de bajas emisiones en el casco, que pueden ser una oportunidad para el casco. Pero evidentemente esto no se limita ahí, hay que seguir aumentando todas esas medidas al resto del municipio. Y lo que sí que tenemos que pedir también es información a nuestro ayuntamiento, información que creo que estamos llegando un poco tarde a dar. Todavía no está en marcha esa web anunciada, esa aplicación móvil, el buzoneo. Yo creo que esa es una parte muy importante del servicio que tenemos que dar a la ciudadanía, porque como digo, son cambios ciertamente traumáticos en algunas ocasiones que generan incertidumbre, y es nuestra labor que esta zona de bajas emisiones se implante de manera lo más suave, lo más fácil posible, para que sea exitosa, para que no genere problemas, enfados, sanciones, y que realmente sea un éxito. Yo, como sigo insistiendo en que yo prefiero libertades, y estoy de acuerdo en aumentar la capacidad de transporte público y de que haya facilidades para que las personas y los ciudadanos se muevan dentro de la ciudad, pero que sea libre, que no sea por imposición. Y a veces me pongo a pensar y digo que, por ejemplo, como hablan de que hablan con los ciudadanos y que exponen una situación totalmente inversa, igual es que nos movemos por barrios diferentes, porque a mí me cuentan cosas diferentes. Yo creo
Yo, por mi parte, yo lo que hubiese hecho es una consulta popular y vote de todo el mundo, y así, si hablamos de algo que se llama democracia, una palabra que le gusta tanto a la izquierda, pues yo creo que habría que votar. ¿Es usted equipo de gobierno? Entiendo que podría haberse lo planteado a sus socios y haber hecho esa consulta popular. Bueno, pues ahí, a lo mejor lo proponemos en otra más adelante, pero es que cuando nosotros llegamos ya esto estaba impuesto y plantado, la mesa estaba servida ya. Entonces, la verdad es que hemos discutido sobre el tema, pero hemos tenido pocas elecciones. La verdad es que no hemos llegado a acuerdos, pero yo a lo mejor lo hubiese hecho de otra manera. Pero claro, precisamente como estamos en equipo de gobierno, cuando tú estás en un equipo de gobierno tienes que negociar, tienes que hablar y tienes que llegar a acuerdos. No puedes estar disparando tiros a las ciegas. Entonces, yo creo que cuando no puedo elegir, siempre es mi manera de ver las cosas. Siempre que no puedo elegir lo mejor, o lo que yo entiendo que es lo mejor, intento elegir lo menos malo. Sí, yo, en cuanto a la intervención del señor Flores, decía que teníamos que ser coherentes, ¿no?, con lo que se había hecho antes y con lo que se está haciendo ahora, o en este caso con lo que el Partido Socialista vota. Efectivamente, y había que ser coherentes. Hablábamos del retraso de esta zona de bajas emisiones en la ciudad de Guadalajara. Claro, cuando llegamos nosotros a este ayuntamiento, nos encontramos con una ordenanza que no se había comenzado a redactar, completamente paralizada. ¿Por qué? Porque teníamos unas elecciones municipales y el Grupo Socialista no quería presentar esta zona de bajas emisiones antes de las elecciones municipales. No quería. Habla de autobuses. Claro, tenemos un contrato de autobuses, y el señor Riendas, que estuvo en el anterior mandato, lo conoce perfectamente, prorrogado de forma forzosa a la empresa, que la empresa de autobuses se quería marchar de esta ciudad, porque además no se le habían revisado los precios, con una deuda que se ha solucionado ahora con los autobuses y que estamos hablando con ellos para intentar dar el mejor servicio. Efectivamente, se está trabajando en un pliego completamente novedoso sobre el transporte urbano, que va a hacer y va a ir en convivencia también con la zona de bajas emisiones. Lo presentará mi compañero Santiago López, pues yo creo que en breve, y que va a solucionar muchos de esos problemas que lógicamente ahora mismo tenemos en la ciudad. La introducción de nuevos barrios de la ciudad, que ahora mismo pues ese transporte urbano, pues ahora mismo lógicamente anterior a toda esa creación de esos barrios, pues no pasaba, y zona centro también, como decía, convivencia de zona de bajas emisiones. Con lo cual, señor Flores, lógicamente, le aplaudo que haya usted y su grupo votado a favor de esta zona de bajas emisiones, pero tenemos que ser consecuentes en todo, con lo que hicimos y con lo que estamos haciendo ahora. Yo por alusiones, si puedo en un momentito, señor alguacil, van a hacer un año gobernando. Un año. Yo lo que no sé es hasta cuándo va a valer esta excusa de ustedes no lo hicieron. Nos van a dar una fecha para poder decir ya nos hemos puesto a trabajar. En cuanto a la ordenanza, sí había un proyecto de ordenanza. De hecho, sabe usted, como le ha dicho el señor Riendas, que es muy similar. Que me diga muy similar. Porque en el ayuntamiento no había nada y la orden que se había dado a los funcionarios era de paralizar la zona de bajas emisiones hasta que pasaran, como le ha dicho el señor Riendas, las elecciones municipales. Es muy similar al modelo ofrecido por la FEM para todo el mundo. Y respecto al contrato de autobuses, este día 31 de marzo finaliza el contrato de autobuses. Repito, llevan un año gobernando. Finaliza sin posibilidad de prórroga forzosa, es decir, si la empresa de transporte de viajeros no quiere, no tenemos transporte de viajeros. Efectivamente, se lo vuelvo a preguntar, ¿cuánto tiempo necesitan para arrancar con un pliego, con un contrato de transporte de viajeros? ¿Se lo teníamos que haber dejado también hecho? Estaba muy lógicamente, último, efectivamente era su responsabilidad que tras 2 años de prórroga del servicio de transporte urbano lo hubieran licitado, pero usted no quería licitarlo porque supone lógicamente un incremento económico muy importante para las arcas del ayuntamiento y ustedes preferían gastarse el dinero en otras cosas, en fiestas, pero en el transporte urbano no. Y ustedes, de verdad, forzaron 2 años la prórroga del servicio de transporte urbano cuando sabían que era necesario la actualización de las líneas de autobuses de Guadalajara. Con lo cual, señor Flores, no tiene usted excusa ahí en ese sentido.
volver ahí además y me sacaba el Real Decreto para recordar, porque no me creo que ninguno de los que estamos aquí, y hablo de todos, no queramos contribuir a mejorar la calidad del aire y mitigar el cambio climático, resultando en una mejora de la salud de la ciudadanía y la calidad de vida urbana, impulsando una movilidad más sostenible e inclusiva, con menor impacto en la calidad del medio ambiente sonoro, fomentando la movilidad activa y la recuperación del espacio público y promoviendo la mejora de seguridad vial y la pacificación del tráfico. Yo no me creo que nadie estemos en contra de esto, y nadie de Guadalajara, de ningún barrio, señor Morejón, de toda la ciudad, y seguro que todos estamos de acuerdo. ¿Qué ocurre? Que la ordenanza que tenemos no hace esto. Ese es el problema, y eso es lo que denunciábamos en aquí, por eso decíamos que teníamos que dar una vuelta. No puede ser que tengamos una ordenanza en la que la palabra peatón aparece una o dos veces. Pero eso es lo que estamos pensando. No aparece el transporte. Déjame terminar, José. No me dejes terminar. Es que está... Claro, yo os estoy escuchando. Perdona, pero estoy bastante callado. Vamos a ver, lo que no podemos separar ni diferenciar es una ordenanza que nos da las normas de negocio, digamos, de esta zona de bajas emisiones con los demás planes. Está en vigor. Esto es el Real Decreto que regula las zonas de bajas emisiones, sí, que no habla aquí de PEMUS, que no habla del transporte público, pero es que no habla de más, José. Dentro del Ayuntamiento de Guadalajara existen más ordenanzas. Sí, pero yo lo que te estoy diciendo... Y serán esas ordenanzas las que tenemos que modificar pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Para que se cumplan también toda esa serie de Pero eso no tiene nada que ver con lo que yo estoy diciendo. Porque lo que estás diciendo, déjame terminar en elementos de movilidad que tendrán que estar dentro de la ordenanza de movilidad, no de la ordenanza de las normas de funcionamiento de la zona de bajas emisiones. Que nuestra ordenanza de bajas emisiones, que tiene que hacer lo que dice el Real Decreto, no lo hace. No estamos hablando, déjame terminar, por favor, que no te estoy interrumpiendo. El PEMUS, el transporte público y hasta la licitación de los jardines, por lo que de la renaturalización de los espacios, claro que tenían que estar todos unidos, y el plan de ordenación municipal, también todo va dentro del proyecto de ciudad que yo decía antes. Un proyecto de ciudad que es el que tiende toda Europa, el paradigma que está de la movilidad sostenible, que se basa en ciudades de 15 minutos, que no son ciudades de 15 minutos, son barrios o puntos, vamos a decir, habitables, con la proximidad de todos los servicios, desde el punto de vista de abastecimiento hasta el punto de vista de servicio puro, no solamente administrativo, también asistencial, también educativo, a 15 minutos para tú ir andando y no tener ni coche, porque además tienes un transporte público potente, y si fuera a ser gratuito todavía lo usaríamos más, para podernos mover más rápido y más barato. Eso es Europa. Y aquí estamos de espaldas, porque hemos hecho una zona de bajas emisiones local, que yo quiero hablar de lo local, en donde decimos que no limitamos, porque además vamos a dejar pasar a todo el que quiera por el eje cultural. Es decir, decimos, no, vamos a cerrar aquí, pero por aquí podemos pasar. Luego, cerramos aquí, pero para el colegio también podemos pasar. Cerramos aquí, pero podemos pasar invitando a 10 personas. Cerramos aquí, pero eso no es una zona de bajas emisiones, ni siquiera. Cuando habléis, los que habléis de prohibiciones, que insisto, nosotros no hablamos de prohibiciones, hablamos de verdad, medidas que fomenten una movilidad sostenible y pacífica, porque se pacifica el tráfico en cuanto no hay coches. Y el peatón, obviamente, andamos más porque tenemos más seguridad y salimos más a la calle. Y nuestros hijos, como bien decías tú, José, saldrán más a los barrios como salían cuando éramos nosotros pequeños, que ahora mismo es impensable. Pero eso se consigue de una manera, que no es diciendo, vamos a gastarnos el dinero en remodelar plazas y siempre en el casco, y regulando el limitar, pero no limitar en el casco, sin tener de verdad una visión general de la ciudad. Yo echo mucho de menos la palabra peatón, como te decía en la ordenanza, y la palabra transporte público más todavía. Lo principal es el transporte público. Tiene que ser el eje vertebrador, y a partir de ahí empezamos a repartir las ciudades de 15 minutos, la renaturalización de los espacios, para recuperarlos para el disfrute, para nuestros más pequeños, para nuestros más mayores, para el encuentro, para el deporte, para la cultura. Pero yo lo que te quería decir, José, vamos a ver, lo que no podemos, y además es que no lo pretende la ordenanza, y por eso no está recogido todo esto que comentas, pero todo esto que nos estás comentando va a estar reflejado en otras ordenanzas, y la principal es la ordenanza de movilidad, que es la que va a regir la movilidad de nuestra ciudad. Una ordenanza que está ahora mismo en un periodo de actualización. Se están trabajando los técnicos en ello, todas las asistencias técnicas también, que saldrá a exposición pública dentro de poco, pero la propia ordenanza de zona de bajas emisiones lo que tiene que arreglar es el funcionamiento de la zona de bajas emisiones. Por lo tanto, lo que yo te digo, espérate, vamos a ver esa ordenanza de movilidad que va a tratar muchos de los aspectos que tú estás señalando, que acabas de señalar, y que en muchos, pues lógicamente, estamos de acuerdo, y que dentro de esta ordenanza de movilidad van a estar. Pero son, de verdad, dos legislaciones completamente distintas. Y esta ordenanza, pues
que dicen que es copiada y tal, no sé cuántas. La verdad es que a mí me parece muy mal desdeñar el trabajo que han hecho los técnicos municipales con ellos, ¿no? Pero, como te digo, ordenanza de la zona de bajas emisiones, ordenanza de movilidad, plan de movilidad urbana sostenible y el plan general, lógicamente. Transporte público. Te estoy hablando de legislación. ¿Sabes qué pasa? Que cuando los afectados, en este caso que somos los ciudadanos, no somos los que hemos participado en las decisiones que han tomado estas personas que han tomado estas decisiones, y cuando hablo de prohibición, dicen, no, es crear una situación, que es lo que me parece que el señor Rienda quiere que entendamos, no hablar de limitaciones, ¿no? Pero una vez que tú sancionas, ya estás limitando. O sea, si tú por cometer o hacer algo que es una condición que está impuesta, si te salta la imposición, pues te multan y ya, entonces de alguna manera estás limitado. Eso viene por el Estado ¿Eso a quién le preguntaron aquí, o qué criterio poblacional? Eso es como el que vive humildemente en una choza y viene un empresario y le propone un negocio para que viva mejor. Pero yo prefiero vivir así, a mí déjame en paz, que yo vivo con mis gallinas, mi pollo, y tú ¿para qué quieres que yo viva mejor? ¿O cuál es tu objetivo? Que vives en una urbe y vienes aquí a imponerme a mí cómo tengo que vivir, o me montas las reglas del juego. Yo creo que es un poco, o sea, pensar por los demás, al final alguien tiene que pagar ese precio. Yo creo que pensar por los demás y tomar decisiones por los demás, de alguna manera es prohibir, o caemos en la prohibición y en la limitación. Yo creo que ese es el final del juego. Yo, señor Morejón, sigo alucinando, si me permite la expresión, porque usted votó a favor de esta zona de bajas emisiones mientras habla de que le viene impuesta. Ya. Usted podría haber levantado la mano en el no, y como hizo el grupo municipal, hay que... Lo que no se puede es... ¿Usted está en gobierno? ¿Está en gobierno? Por favor. Lo que no se puede es soplar y sorber. No sigas alucinando que flotas, que hazme caso, que eso es malo. Por favor. Y respecto a que a usted le gusta mucho la libertad, le gustaría tener sus pollos y tal, ¿a usted de verdad le gustaría que una fábrica vertiera todos sus residuos a un río? No. ¿Eso es libertad también? No. Lo mismo pasa con la contaminación. No, pero... Hay que regular y hay que limitar determinados comportamientos por el bien común. Yo sé que en su liberalismo salvaje, pues bueno, en su paradigma usted que no le molesten. No tiene nada que ver, yo estoy hablando de una casa, de una choza, y tú estás hablando de una industria, fíjate qué diferencia. Y estamos hablando aquí de un municipio. No. Una industria es otra cosa. Estamos hablando de una casa, una persona, una vida, una familia. Y la familia, yo creo que tiene el derecho en su pequeño territorio de hacer y vivir como le apetezca. El comportamiento global de toda la población tiene muchísima incidencia en China, en cómo viven, en China también, en cómo viven los demás. En China, que nos va a afectar al final. China, ¿por qué no hace lo que tiene que hacer? Los deberes. ¿Por qué India no hace lo que tiene que hacer? Porque eso al final nos va a tocar. O sea, este planeta es de todos, vivimos todos. Bueno, lo que me parece es que se nos exija a nosotros, que somos de los países que menos contaminamos, y que entonces dejemos y obviemos y pasemos a una segunda instancia y preferimos no hablar del problema real. ¿Por qué no hablamos de las personas que contaminan de verdad? Y ahí tendrá mi voto, seguro, ahí lo tendrá encima de la mesa. Se habla, pero en otras instancias. A mí sí que me gustaría reconducir de nuevo el tema a la zona de bajas emisiones con una cosa que hemos comentado antes y que ha pasado muy por encima, y es la información. Yo no sé si los espectadores que nos estén viendo se llevan una idea clara de lo que es la zona de bajas emisiones, quién puede, quién no puede entrar, si está más limitado, si no está, que es un debate muy interesante también, ¿no? ¿Deberíamos limitar más? ¿Deberíamos limitar menos? Nuestro grupo municipal considera que esta zona de bajas emisiones busca un punto medio entre conciliar la vida empresarial, la vida de los vecinos, la vida de los centros escolares, con esas limitaciones que permitan una ciudad mejor para vivir, una ciudad más peatonal. Es cierto que no es un cambio radical, es decir, no es transformar desde la radicalidad, sino que es desde un punto de vista muy moderado, y sobre todo que no está inmóvil en el tiempo. Esta zona de bajas emisiones no es perpetua para siempre. Es verdad que podemos ir avanzando poco a poco. Pero lo que nos han costado instalar las cámaras, moverlas nos cuesta otro pastón. Por eso también es muy ligero decirlo así a la primera. Por eso es luego el hecho de decir, paremos esto y recapacitemos. Y sobre todo, y ahí tengo que estar de acuerdo en el final de los finales, no en el fondo, desde luego, con el señor Morejón, que es en que en la ciudadanía no está hablando y no ha hablado. Eso es un fallo tremendo. Como tampoco ha hablado, por cierto, a la hora de retirar la ayuda al festivo.
Ahí usted no tiene ningún problema en tomar sus decisiones, digamos, ¿no? Pero no, es que también es por volver, como ha dicho, dice, no, yo no me considero capaz de algunas veces que lo decida la gente. Para unas cosas así las decimos nosotros, para otras las decida la gente. Bueno, a mí me gustaría que, por supuesto, hubiera habido mucha más participación, porque además tenemos un colectivo, el de los barrios, muy activo en la ciudad. Tenemos asociaciones en los barrios que tienen mucho que decir y que seguramente su modelo de barrio es el que quieren para la ciudad, que lo que quieren, y la mayoría de las, y eso en los consejos de barrio, los que llevamos más tiempo asistiendo lo sabemos, lo que la gente nos pide es una mejora siempre en el transporte público, lo decían siempre, y vuelvo a insistir en el transporte público y no quiero ser pesado, pero eso es una cosa que es fundamental. Pero luego hay otro tema, el tema de la propia, y yo me gusta más volver a lo local, la propia delimitación al final hace una cosa que dice la ley que tengamos cuidado de que no pase, que es el efecto frontera. Y eso lo va a generar, porque ¿cómo no va a haber efecto frontera si hay hasta cámaras que digamos que son casi como las aduanas que recordábamos antiguamente de las fronteras que teníamos cuando Europa no era Europa? Pues es que lo mismo, o sea, claro que genera efecto frontera, y nos está diciendo la ley que no genera efecto frontera. ¿Qué genera también? Problemas que en los momentos en los que se mueven los pequeños hacia sus centros educativos, hay más coches. Y te dice la ley, tengan ustedes cuidado y vigilen que en las zonas de los colegios haya menos movilidad. Y decimos, no, aquí los dejamos pasar. Eso es lo que es incongruente y es por lo que nosotros votamos en contra. Decimos, vamos a ver, que se puede hacer mejor, que es que se puede hacer mucho mejor, que se pueden cortar calles como se hacen en otros municipios durante una hora o durante media hora para que estén cortadas y sea el tráfico andando de la gente, de los niños yendo a sus colegios por el medio de la calzada, que parece que es que quitar o cortar una calle es un problema. Para las obras no es problema, las aguantamos sin decir nada, pero ¿no vamos a ser capaces de aguantarnos todos los días por nuestros hijos? Pues digo yo que también, ¿no? Pues esas cositas que son fáciles de implementar, se podían implementar aquí, y eso por eso decimos de que se puede hacer más grande, porque en toda la ciudad tenemos muchos más colegios, y todos los colegios los podemos reducir de emisiones. ¿Y el plan, con entonces esto? El efecto frontera lo ponemos en... No, el efecto frontera se disipa. Se disipa como está ocurriendo en todos los demás países. Claro, y efectivamente empezamos a hablar, ahora ya termino con esto, José, ya termino, con otro tema que no estamos abordando, que es el tema del aparcamiento, de los disuasorios, digamos, que no tenemos en esta ciudad y que además cuando los hacemos incluso nos quedamos cortos. Como ya lo dijimos cuando se dijo el de Brianda, que decíamos, ¿y por qué no una planta más? Y cuando te pones a excavar, de esto algo sé, una planta más no cuesta nada tanto en proporción con lo que luego le puedes sacar de rendimiento. Es decir, tenemos aparcamiento, por ejemplo, podemos poner un ejemplo como el del hospital, que hay días que está lleno y son 4 plantas. El coste de la obra se nos habría ido ya. Luego ya, no, acuérdate que al principio nos sobraba dinero, pero bueno, a lo mejor con la primera previsión habríamos tenido dinero para hacer esa planta además, seguramente, fíjate. Pero igual, tenemos un ejemplo que es el del hospital, que se hicieron 4 plantas y decían, ¡ah, qué salvajada! Y hay días que se llena. Y sin embargo hemos hecho una planta, como la que había, una más. Eso no es nada para una ciudad pensando en futuro. Ahí adolecemos mucho de que tenemos que coger ya las riendas una vez del platero de acción municipal también, y empezar a pensar dónde van a estar. Si se hubieran desarrollado sectores porque tuviéramos una gran inspección urbanística, como por ejemplo que va pegado, para que la gente nos entienda, a donde sale el túnel de Aguas Vivas, que ahí va un parking, ese parking que bien nos vendría ahora. Ese parking que bien nos vendría ahora para poder dejar vehículos para ir al centro. Igual que el otro, los que se hicieron de las Carmen, de la Carmelita. Claro, si en el Fuerte también hay el espacio que está programado. Si hay sitios, lo que pasa que no hay iniciativa. Y ahora lo podíamos haber hecho. Con este dinero, a lo mejor no tanta cámara, tanto pensar, porque reducíamos las limitaciones. O sea, si se trata de reducir emisiones, si ya estamos abajo, acordaros que lo hemos hablado desde el primer momento, que no somos precisamente una ciudad que tengamos unos picos grandes, en verano por lo que nos viene de Madrid, por la boina que se dice, ¿no? Eso sí, y esa no la vamos a quitar nosotros, no vamos a construir un muro, ¿no? Pero ¿por qué no hemos sido ambiciosos? Que podíamos haberlo sido, podíamos haber sido un ejemplo de ciudad de decir, mira los de Guadalajara, bueno, que lo han hecho. Vamos a ver, no voy a defender yo los proyectos que se hicieron con respecto a la zona de bajas emisiones y todos los fondos Next Generation que se pidieron, esa cantidad de millones para esos proyectos. Esos proyectos fueron acertados. El parking disuasorio de Fernando Galeano es acertado como parking disuasorio, eso será otra cosa a discutir y discutible, porque sabemos que ese parking, ¿para qué se utilizaba? Ese parking se utilizaba para todos aquellos vecinos que se desplazaban a la capital y cogían el autobús y para los universitarios. Y con esa cantidad, ese parking ya se llenaba. Con lo cual, ¿va a servir como un parking disuasorio derivado de la zona de bajas emisiones? Lógicamente, yo, y en mi opinión, creo que no. Que se podían establecer otros proyectos dentro de esta zona de bajas emisiones y aprovechando esos fondos de Next Generation. Sin duda, creo que sí. Teníamos espacios en la ciudad para haber creado otros distintos aparcamientos disuasorios en superficie. Estamos haciendo un estudio en la Plaza de Toros, en el Chorrón, etcétera, porque son zonas
que lógicamente van a estar más congestionadas. Ahora mismo, dentro de la zona de bajas emisiones, y son esos 4 parking que tenemos, tanto en la zona del el aparcamiento de Santo Domingo, del Carmen, de la Plaza Mayor y de Dávalos, que son los 4 parking públicos que tenemos en la ciudad, pues lógicamente se van a quedar pequeños y se van a necesitar más plazas de aparcamiento en lo que es alrededor de la zona de bajas emisiones. ¿Qué estamos trabajando también para eso? Y otro que se dejó también caducar, con prórroga forzosa, el contrato de la zona azul y de residentes. Llevamos con una prórroga forzosa también más de 2 años y no se trabajó en nada. O sea, ese pliego estaba sin trabajar. O sea, se estaba haciendo una zona de bajas emisiones sin trabajar la zona azul y la zona de residentes de nuestra ciudad. Con lo cual, que el trabajo previo que se realizó ha sido insuficiente, completamente. Que el Ayuntamiento de Guadalajara no podía perder los 6 millones de euros, casi 6 millones de euros, que desde los fondos Next Generation habían dejado en el Ayuntamiento. Lógicamente, el Ayuntamiento de Guadalajara no puede perder ni un euro y esos proyectos no se pueden cambiar de forma sustancial. Podemos cambiarlos, como lo hemos hecho en la plaza de Prin y San Esteban, que hemos eliminado pues lo que era la renaturalización del Partido Socialista, que era poner ese caucho verde en Miguel Fluites, que también iba en la plaza de Prin y San Esteban. Pequeñas modificaciones, lógicamente, sí hemos podido hacer, como en esas 2 plazas, pero no podíamos cambiar en los proyectos totales de la zona de bajas emisiones, que ya estaban comprometidos y proyectados. Con lo cual, si les parece, podemos ir haciendo un balance final, ¿no?, de las posturas de cada uno de nosotros de cara a este proyecto, que recuerdo que el 1 de abril empieza informativamente y que el 1 de enero de 2025 es cuando ya empieza de forma efectiva, con multas y con sanciones, ¿no? Eso es. Yo, pues si me permitís ahora, ya como concejal de ramo, ¿no?, para que al final es importante la información a la ciudadanía. A partir de mañana se va a empezar a buzonear 40.000 folletos por toda la ciudad y a partir del 1 de mayo va a comenzar una campaña informativa que va a llegar a todos los puntos de la ciudad, una campaña informativa muy fuerte, contando con los medios locales, por supuesto, y lógicamente, como bien decías, el 1 de abril destaparemos esas señales de la zona de bajas emisiones y entrará en funcionamiento, al igual que la ordenanza, la zona de bajas emisiones. Desde el 1 de abril hasta el 1 de enero de 2025 va a ser pues de carácter informativo. O sea, pues sobre todo pues los 2 últimos meses empezarán a llegar cartas a los vehículos que han incumplido, informativas, pues que sepa usted que si hubiera pasado con este tipo de vehículos a esta hora, etcétera, pues usted hubiera sido sancionado, ¿no? Entonces, como bien decías, el 1 de enero de 2025 será cuando entre ya en vigor en su totalidad la ordenanza y la zona de bajas emisiones de Guadalajara. Yo creo que es una zona de bajas emisiones. Estamos manteniendo pues contactos con empresarios, comerciantes, etcétera, con un puerta a puerta, Jorge, que se va a realizar y para quitarle el miedo a todos los ciudadanos sobre la zona de bajas emisiones, que, como decía, tiene que ser pues una zona de bienestar para los ciudadanos y aprovecharlo, ¿no? O sea, van a ser muchos proyectos, la renaturalización del casco, desde la Concejalía de Turismo van a hacer muchísimas iniciativas, como los entoldados de la Plaza Mayor y otras cosas pues que ya el propio concejal comentará, con lo cual vamos a darle una oportunidad a esta zona de bajas emisiones y yo creo que vamos a disfrutarla, que va a ser positivo, sobre todo para los vecinos de la zona centro. Pues yo, como comentaba el concejal, yo creo que yo apuesto más por, lejos de restringir, por libertades, por crear zonas naturales. Desde turismo tenemos un proyecto que yo creo que es interesante y yo creo que aliviará el color gris que hay en el casco histórico de la ciudad en este momento. Vamos a hacer un proyecto, vamos a aliviar el sol en el verano con unas velas que vamos a poner, que ya se está estudiando de qué manera se va a hacer para que no tenga un impacto digamos negativo en el caso de las estructuras. ¿Como en Toledo durante el Corpus pues, o algo así, o qué? Parecido. Y vamos a intentar implicar a los vecinos también, ayudándoles para crear un entorno verde o floral en el casco histórico. También trabajaremos sobre los solares que están un poco dejados de la mano de Dios, como dicen,
Estamos hablando con los propietarios y vamos a intentar hacer un tipo de inversión que ayude a aliviar las perezas del casco histórico. Bueno, se han dicho muchas cosas aquí, ojalá tuviéramos mucho más tiempo, de todas maneras no nos es extraño que haya unión para hacer oposición a la oposición. En cuanto a la ZB, creemos que es algo que va a ser positivo para la ciudad, así lo hemos manifestado siempre, pero también desde el Grupo Municipal Socialista vamos a exigir que esto vaya complementado con todas estas medidas que hemos dicho en materia de transporte público, de itinerarios peatonales, de aparcabicis, de aparcamientos disuasorios, que sí se trabajaron también. Y veremos si el de Hermanos Fernández Galiano es positivo o no lo es. Por último, lo último que queremos hacer también es ponernos a disposición de toda la ciudadanía para resolver cualquier duda que tengan, porque esa es nuestra vocación de servicio público y para eso estamos. Hemos dejado para el final que voto que no. Nada, pues mira, yo, como ya lo he dicho bastante claro, voy a ser propositivo de pedir, además, voy a ser pedigüeño al equipo de gobierno, ¿no? Que de verdad escuchéis, escuchad a la gente, pero escuchadla de verdad, a los colectivos, a los residentes, hablad con ellos de verdad, y que todas estas nuevos cambios que tenemos que afrontar en la ciudad, que sean consensuados ya desde antes, porque si esto lo hacemos de verdad, conseguiremos que ya veréis cómo la mayoría de la masa de Guadalajara estamos de acuerdo en ello, incluso el resto de partidos también, no os olvidéis, has dicho un montón, José, de ordenanzas que decís que ya estáis a punto. Yo no sé si aquí Juan habrá recibido algún borrador o no, te puedo asegurar que nosotros en ahí que no. Contar con nosotros, si sabéis que nos encanta luego hacer aportaciones y enmiendas y demás, que no son luego correcciones, que son siempre en propositivo, lo sabéis. Contar de verdad y luego insistir en otra cosa. Y esto un poco también por el señor Morejón. En ese sentido a Jorge se le echa de menos en el pleno. Hay vida después del centro, Hay una vida maravillosa después de las fronteras del centro, en donde también se puede peatonalizar y también colocar toldos. Es decir, no nos foquemos todo, como estamos diciendo, que parece que el casco es Guadalajara. La ciudad es todo y precisamente donde menos gente vivimos es en el casco. Histórico, entonces tengo que ser un poco... Has dicho ahí de tu concejalía, ¿no? Claro. Sí, pero que no caigáis tampoco de eso. Acordaros también de que hay mucha gente que vive en otra... Pero yo creo que hay que ser expansivo y hay que incluir a toda la ciudad. Hay que ser inclusivo y hay que meter a toda la ciudad, si estamos de acuerdo. Tenemos que pensar en los ciudadanos de toda Guadalajara, Efectivamente. los que viven fuera y los que queremos ir al casco a hacer gestiones, a hacer cosas, o también. simplemente a pasear. Sí, porque no solamente somos una ciudad de barrios, sino que somos una ciudad de miniciudades alrededor. Es decir, y yo digo miniciudades, es decir, ha dicho antes el ejemplo muy bien José, yo me acordaba de la gente que vive en Cabanillas, por ejemplo, y todo mi respeto y cariño hacia ellos, ¿no? Que se desplazan con su vehículo al parking, como decía, de Fernández Galiano para coger el autobús y irse a Madrid, ocupando un espacio en nuestra ciudad, digamos, de los que somos de Guadalajara, entre comillas. Pero hay que estar preparados para eso, es lo que tiene ser capital de provincia. Entonces, para eso también hay que abordarlo y hay que tenerlo, ¿no? Sí, no tenemos que Cabanillas querrían tener una estación de autobús. Claro, dirán ellos, maldita la gana que tengo yo de dejar el coche todo el día, ¿no? Seguro, ¿no? O sea, también. De acuerdo, pues ahora sí que hemos llegado al final del programa. Les agradezco a los 4 que hayan compartido con nosotros estos 61 minutos de programa, que se nos han quedado cortos y que, evidentemente, volveremos a plantearlo una vez que llevemos unos cuantos meses de desarrollo del plan, a ver en qué hemos acertado y en qué podemos mejorar. Porque como Jorge ha dicho que va a ser propositivo, nos apuntamos a eso. Hay que siempre lo ha sido, hay que siempre lo ha sido. Bueno, pues muchísimas gracias a los 4, señor Morejón, señor Alguacil, señor Flores, señor Riendas, muchas gracias. Y a todos ustedes también les agradecemos que nos hayan acompañado en este viaje informativo por lo que va a ser una realidad a partir del 1 de abril del próximo mes en Guadalajara, y de forma mucho más efectiva a partir del 1 de enero del próximo año. Esperamos haberles sido útiles y les invitamos a que nos acompañen en este programa en Guadalajara Opina, en Guadalajara TV Media, así que hasta el próximo jueves, no, el próximo jueves no, que es Jueves Santo, y no estaremos aquí, hasta dentro de 2 jueves. Muchas gracias por habernos acompañado y nos vemos aquí.